Manola y Gotilia. Sistemas infalibles, Ana. ¿Quiénes sois? No os conocemos. Les voy a echar salchichas para que se vayan. Que hagan todo el rato agujetas. Asúmelo y sigue viviendo. O sea, me estoy quemando el lomo, coño. ¿Sí? Lo que está haciendo es esclavizarme, ¿vale? Y un montón de gallinas pasando hambre por la vida. Joder, me estás quitando la vida. La princesa ¿Esto? guisante está incómoda. Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Éramos unas vagas. No, no somos unas vagas. Por todo lo que trabajamos. Ha llegado el momento de hacer la compostera. Por fin. Que teníamos muchas ganas. Lleva apuntado en la pizarra 6 meses. ¿Sí? ¿Tanto? Sí, fácil. Puede ser. Es que es un trabajo arduo y delicado. De hecho, Puertas Ana lleva pensando 6 meses cómo hacer las puertas de la parte de arriba de la compostera. Y hoy lo descubriréis. Sin más preámbulos, dentro vídeo. ¡Wow! Muy buenas soñadores, me he quedado solita, se ha marchado a hacer recaditos y me quedo a cargo de hacer esta labor. Rellenar un poco este agujerito. Estoy pensando en coger unos retales del camino de Repechitos y usarlos aquí, ya que está roto cuando pasó la excavadora. Y bueno, pues nos vale como relleno. Y luego echar la grava encima. Esta grava nos ha salido bastante cara comparativamente con la que viene en sacas, ya que cada uno de ellos vale 1,50 €, hay 10, por lo tanto son 15 euros, que es bastante caro. Y una saca nos sale por 45 euros, 30 euros más el porte. Nos ha dolido bastante, pero bueno, en este caso no vamos a llamar al camión para que nos traiga un saco de grava, si no nos saldría carísimo. Es una de las cosas que tenemos que terminar, que se quedó a medias de cuando hicimos esto. También para poder pasar bien al baño, que está muy funcional, estamos muy contentas. Y otra de las cosas que nos va a tocar hacer próximamente es meternos con todo el embrollo de ahí. Pero bueno, vamos por partes, poquito a poco. Hay que terminar, ya están aquí las peluchas. Están perdiendo un montonazo de plumas, es una pasada. Esa de allá ya ha perdido toda la pluma, ya le ha salido toda nueva. Esta está ya saliéndole las plumas nuevas, le queda muy poquito. Y mirad, esa pobrecita mía, ¿cómo está? ¡Luisi! Y eso que están comiendo de todo, ¿eh? Pero bueno, es normal que pierdan la pluma, es un cambio natural. Mirad cómo tiene el gallinero. De plumas y de pienso, claro. Porque si no les gusta, hay que tirarlo. Mira cuánto maíz desperdiciado. Y un montón de gallinas pasando hambre por la vida. ¡Brujas! Lo dicho, voy a recopilar retales para rellenar el hueco y luego echarle la grava. Primero el fresno. Como esta tomatera es obvio que ahora ya en septiembre pues no va a dar nada, ningún tomate ni nada, pues lo voy a sacrificar. Y así aprovecho la tierra porque no tenemos mucha tierra. Bueno, más bien no tenemos tierra. Tierra buena me refiero. Lo siento, tomatito. Joder, me estás quitando la vida. Mira, lombricitas. La lombricita. En gracia. Asesina, eres una asesina. La verdad que esto es nuestra compostera gigante. Vamos a coger un poquito de tierrita de aquí. Ahora te voy a dejar aquí con tu primo el roble. A lo tonto he gastado las 10 sacas de grava. Pensaba que iba a ser menos, pero fijaros, este roalico de nada, 15 pavos. Por eso es tan importante cuando llamamos al camión pedir de más, pero aún así no teníamos pensado gastar tanta grava y nos quedamos un poco cortas.
pero nos gusta tener siempre algo de más porque si no luego lo pagas caro. Caro. Y aquí no íbamos a dejar este agujero sin más, había que rellenarlo. Esa parte no la vamos a tocar porque, como ya sabéis, tenemos que comer esa pared, entonces no tiene sentido desperdiciar grava allí. Veremos cuándo nos ponemos con aquella parte. De momento, soñadores, lo voy a dejar por hoy y me voy a poner con otras cositas. Nos vemos mañana. Adiós. Como no teníamos suficiente trabajo, Nos hemos venido por más trabajo. tenemos una amiga que tiene... Jesús, Ya. voy a terminar. Esto parece el sapito loco. Nos ha invitado una amiga a su casa que tiene unos robles ahí que no quiere para nada y nos ha dicho, si me los quitáis del medio os quedáis la leña y os invito a comer. Y hemos pensado, ¿leña gratis y comer? ¿Cuándo? ¿Cuándo Bueno, vamos? cuando llevamos un mes Sí. o 2 meses para venir. Sí, porque al final andamos liadas, pero mirar. Estamos de turisteo encima. Vámonos para allá. Qué bonito, esta zona es muy, muy bonita. ¿Y qué es feo en Cantabria, cariño? No, es que en el mundo entero que Pero- es feo. Oye, esto se va a ver fatal Jesús, madre con del tanto amor bache. hermoso. Ahora nos vemos ahí con la leña A ver si nos dejan grabar y os Ala. enseñamos. y si no nos dejan grabar, pues os enseñaremos luego el resultado. Yes. Adiós. Y ya estamos aquí. La verdad que nos mandó unas fotos y nos dijo, esto es lo que tenéis que podar. Y dijimos, bueno, pues no está tan mal, en 2 horitas lo tenemos. Y cuando llegamos allí nos encontramos un pedazo de árbol. Es sauce, por cierto. Ahora os contaré un par de cositas de este tipo de árbol. Un sauce gigante que se había tronchado enterito. Y nos llevó bastante más rato de lo que pensábamos. De hecho, estuvimos desde las 12 de la mañana hasta las 4 de la tarde sin parar. Ericus leñadorus. Bueno, pues aquí estamos cogiendo lo que nos vamos a llevar de leña y allí abajo estamos echando ramitas pequeñas que son más pues para hacer barbacoas y cosas de esas. Y ahora nos vamos a arrimar un poco, Aquí estamos arrancando a ver qué se cuece. el sauce, mirad. Ya ves. Tengo unas agujetas, chaval. ¿De qué? ¿Del sofá? De las fresiones el otro día. Y bueno, pues con la motosierra seguimos. ¡Pica! Os voy a explicar la técnica ancestral de la peluquera de árboles. Lo que hace primero es quitarle todo lo fino. Ella despunta y yo me lo llevo, para dejar la zona despejada. Aquí lo vais a ver bien. Quita todo lo que son las ramas finas y ahora ya puede ir a por lo gordo sin que lo fino le esté estorbando. Todas estas ramas finas me las estoy llevando a la zona de abajo, porque el día de mañana pues se convertirán en una gran barbacoa. Y así, poquito a poco, vamos pelando el árbol. Cuando ocurre algo así, que se te cae un árbol, es importante no dejarlo demasiado tiempo. Y otra cosa que nos pasó, estaba echando raíces. Esas ramas que estaban en el suelo habían empezado a echar raíces a la tierra y tuvimos que arrancarlas. Que me la atrapa. Está agarrado de una puntita, ¿lo ves? Justo agarrado de ahí, una puntita que sale ahí, a tomar por fly. Vale. Macarena. ¿Y ahora qué? Pues ahora trocear esto, porque luego también está este, pero el problema que tiene este es que los fardolios... Lo suyo sería quitar la mayor parte de los fardolios ahora, pero toda la punta la tiene demasiado alta. Entonces Ya. va a haber que dejar que caiga. Es más difícil, ¿eh? Lo mejor es quitar las puntas cuando está el árbol amarrado, porque hay una tensión, se mantiene solo. Pero en cuanto lo tiras al suelo se te desmorona todo y es más difícil. Pero va a haber que hacerlo así, porque mira qué altura tiene ahí adelante. Seems like you've been busy since you went away. ¿Cómo cortas esto? Aquí a esta altura. Es un peligro. Hay que No. tumbarlo o algo. Think I need help to feel as happy as you. Could you tell me what I'm supposed to do without you?
It's like I'm just seeing empty faces staring from across the room when all I want is to get out of here. Esto va a querer caerse para abajo el puto cadel. Está enganchado por un hilito finito. Ya está. Ya hemos acabado con la parte, por así decirlo, fácil. Ahora toca este otro lado que ha caído en la cuesta y está en demasiada altura para que se pueda cortar con seguridad. Por eso cogemos y ayudándonos de una cuerda, tiramos y tiramos para intentar volcarlo y que de esa manera pues esté más accesible. Y al final, a lo bruto, lo conseguimos. El árbol claudicó. Lo que íbamos haciendo era tumbarlo un poco, Erika limpiaba, otra vez le volvíamos a tumbar, volvía a limpiar y así poco a poco iba limpiando las ramas hasta que por fin ya conseguimos tumbarlo del todo. Señores, mirar qué pelada que le hemos metido al árbol. Nos estamos quedando sin batería. Sin baterías de todos los tipos. A ver si podéis verlo todo. Pero está domado ya, ¿eh? Porque lo que más trabajo da es punta. La leña casi está. Y luego el tocón. Hay que darle un poco más desde abajo, pero a ver. Decía que lo quiere bastante al ras. Y bastante al ras pues es fácil que toques algo de tierra, una piedra. Entonces he preferido dejarlo, no sea que ya me pasa alguna vez. Por apurar demasiado tocas una piedra y luego hasta luego, ¿eh? Y no tenemos ni cadena de repuesto, ni sé afilar. Oh, chaval, vaya palizo. Agujetas tras otras. Seguro. A partir de ahora la vida es con agujetas, ¿verdad? A partir de ahora la vida es con agujetas. Todo el rato agujetas. Asúmelo y sigue viviendo. Con lo bien que se estaba con 20 años. Pero te olía nada. Aquí desde la distancia se puede apreciar bien el tamaño que tenía el querido árbol. Una cosa que os iba a contar antes del sauce es que es un árbol con una madera muy buena para quemar, pero eso sí, cuando lo cortas en verde es el momento de abrirlo, porque una vez que seca no tienes narices de abrirlo ni con cuña ni con hacha, ni vamos, ni haciendo el bestia. Dice Erika que explique lo que está haciendo. Lo que está haciendo es esclavizarme, ¿vale, queridos soñadores? Porque mientras ella corta palitos así tranquilamente con un hacha, yo me estoy llevando todos los viajes a la furgoneta a través de un monte. Tengo que subir 600 metros de desnivel, luego bajarlos. Está quitándole las ramillas, porque claro, ahora para cargarlo en la furgoneta eso lo único que hace es estorbarnos. Y luego para cargar y para cortar esto se hace también en el momento en el que se hace el árbol. Antes de cargar nada, se le quita todo esto. Y nada, voy a seguir cargando la furgoneta y hasta lo que dé. Y lo que no dé, pues habrá que venir otro día. Si quieres cambiamos, le das un poco a esto. No, ahora dentro de algún viaje. Te voy a dejar aquí cortando palitos mientras yo trabajo duro. Vamos a tener que volver, soñadores, porque se ha quedado ahí algo de árbol por cortar, pero es que ya estábamos reventadas y hay que tener mucho cuidado con la motosierra, no puedes estar fatigada, porque te fallan los brazos o lo que sea y la puedes liar. Queridos amigos, os voy a enseñar la técnica del rulaje. Consiste en que yo me agacho Y me tiro. cojo el bardal y nos vamos rulando para abajo los dos. Cuidado, que eso. Está controlado. Y así, poquito a poquito. ¡Hala! Hasta abajo. Bueno, soñadores, se nos ha quedado esto. Otro día, señores, porque estamos la verdad que bastante reventadas y queda aquí la mejor parte, ¿verdad? Porque aquí es cuando entra la leña gorda. Ahí también hay bastante leña y ha quedado una rama ahí enredada entre las zarzas. Vendremos con unas tijeras de podar la próxima para poder desenmarañar la rama. Ahí tenemos todo lo que se ha sacado, que será pues para barbacoas o para hacer una fogata. Y todo esto que queda aquí lo voy a amontonar ahí y se va a quedar para la próxima, porque la furgo está bastante petada. Ya podría entrar más por cantidad, pero igual es mucho peso. ¡Hala, soñadores! Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!
Buenos días. Mirar. Qué rico. Hay un olor en casa a comida y a leña que a mí me llena el alma. Verduritas. Celgas, zanahoria, Calabaza. boniato, cebolla... Mientras Erika está de cocinillas y a los mandos del ordenador, vamos a descargar toda la leña de la furgo. Vamos, ¿con quién? ¿Tú con quién? Porque Yo si estoy con aquí, ellos. quién? Siempre vendrá alguna gata a darme ánimos. No, bajo yo. Voy ahora a ayudarte. Yo voy bien, me da el sol, soy feliz, voy descargando, pimba. Y lo hago en un momento, y mientras tú... Porque Sí. es que hay que dividirse las tareas, porque claro, no es por nada, queridos, somos súper felices, pero estamos hasta aquí de curro. Entonces... Y más curro que va a venir. Ah, viene algo muy, muy chulo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sí? No sé si es... Te voy a dejar aquí al fueguito, a gustito, haciendo el desayuno, porque no es por nada, pero tengo un hambre. Encima, mientras no tomas nada, aguantas bien. Pero yo resulta que me he ido de paseo con los perros y me he tomado un café con un amigo que vive aquí cerquita y ya las tripas han empezado a decir, esto huele a desayuno. ¡Al lío! Sé feliz y Voy. no tomes café sin mí. No lo voy a hacer. ¿Seguro? Seguro. No sé, ¿eh? Mi gatita preciosa siempre buscando sitios nuevos donde ponerse. Jin, cariño, ¿estás ahí cómoda? Bueno, podía estar mejor. Gatita, mi gatita. Ah, se le ha dado por ponerse ahí. Eso es una babosa que se ha quedado petrificada con el sol. Más seca que la mojama. Este sauce está aún muy verde, no podemos quemarlo ya, tenemos que esperar a que seque. Pero la madera de sauce es buenísima como leña. Por dos motivos. Primero, da muchísimo calor, tiene mucho poder calorífico y segundo, tarda bastante en quemar. Es cierto que el fresno también es súper bueno para quemar, pero en este caso el fresno quema más rápido. No tenemos mucho hueco para leña aquí arriba, la leñera la tenemos bastante petada, pero lo que vamos a hacer es, en una parte que se nos ha quedado más o menos vacía, cortar el sauce y dejarle que vaya secando. Y tal vez para enero o febrero se pueda ya quemar. Y aquí veis también la importancia que os decíamos de quitarle primero las ramas. Fijaros qué bien colocadito está ahora en la furgoneta y ocupa mucho menos espacio. Y también a la hora de transportarlo con el carretillo, imaginaros que tuviera por ahí un montón de fardolios salientes. Sería mucho más complicado. Por eso, en el momento hay que quitar lo pequeño. Llegó el momento esperado, nos vamos a poner con la compostera. Y va a ser una compostera muy completa, porque va a tener dos compartimentos. El de la caca humana y el de los restos de la cocina. ¿Por qué dos? Porque no vamos a... ¡Ah, me estoy quemando el lomo, coño! No vamos a echar nuestros residuos orgánicos en nuestra preciosa huerta. Entonces hay que hacer dos composteras porque la del baño seco tiene un futuro más alejado, que son los frutales. Y luego que tampoco tenemos. Y luego la otra compostera es la de normal. No vamos a hacer dos composteras independientes, es un gasto energético y es un gasto de recursos. Y en esta casa cuidamos mucho la energía y los recursos. Y van a aprovechar una pared. Los planines, sofisticados. Mirad. Tra. Ya está hecha la compostera. Ya no, mira, explica. en broma. Vamos a clavar estacas en esta parte de aquí, ya que tenemos unas estacas pochas que están con bichos, y pues por aprovecharlas las vamos a poner en la compostera. Y que se composten los bichos también. Es que la tabla vaya... Voy a hacer otro dibujo de nuevo, que esto es una caca. Cogeremos las tablas y las pondremos por la parte de dentro de la compostera, para evitar que la estaca se poche muy rápido. Se va a pochar, pero que no lo haga tan rápido. Aquí va a ir una línea separatoria de tablas, porque esta va a ser compostera 1 y esta compostera 2. Esta composti truñi y esta composti lechugui. Y aquí otra tabla. Y luego aquí van a ir unas tablas y queremos hacer en una de las partes de abajo una tabla que se levante con una puertita para poder acceder al compost
pues poco a poco. Una de las cosas es que tú dejas la compostera, la dejas ahí haciendo, y si acabo de echar algo, pero llevo compostando 4 meses, pues lo de arriba no está, pero abajo seguro que hay algo que pueda coger. Abres la compuertita de abajo y sacas la sustancia. Y así la compostera no la inutilizas. Eso es lo que hemos visto en algún lado. Yo no tengo nada de experiencia con las composteras. Y por supuesto le haremos unas tapas que se encargará Puerta Sana para Puertas pues y eso. andamios, Ana. Vete preparándote para los andamios. ¿Qué andamios? ¿Cuándo? ¿Qué vamos a hacer? ¡Ah, sorpresas! Y eso es lo que vamos a hacer. Básicamente, esta es la tecnología y estos son los planos. No hay nada más que hacer. Llevar cosas para Habría allá. que añadir que medirá sobre 1,20, 1,30 porque no queremos que sea excesivamente largo. De Luego, altura. El resto pues no alto. sabemos cuánto va a medir. Sí, de largo no lo sabemos. Lo que manden las tablas que tenemos. Este es un canal en el cual el presupuesto es muy bajo, es ajustaico y es un canal de aprovechamiento. O sea, si mañana pasa aquí un cataclismo, estaremos preparadas. Aprovechar cada cosa que aparezca por el camino. Una piedra, una rama. Por cierto, nos hacen falta ramas porque hemos escuchado que la parte baja de la compostera primero tiene que tener una pequeña separación con el suelo. No puede estar la compostera directamente en el suelo. Y luego lo conveniente es que en la parte baja haya ramas. No muchísimas, pero unas cuantas que eleven el compost que tú puedas poner encima, lo eleven del suelo para que tenga un buen drenaje y puedan acceder los bichitos y salir los bichitos y no se enfangue, porque va a estar la compostera directamente en el suelo. Y para que no se enfangue, para que no se haga una plasta ahí cochiquera. con tal, pues le pones un poco de leña y lo eleva. Perfecto. Y lo mantiene un poco elevado. Y ahora que tenemos claro el planning, A currar. a currar. Más café. Ese sonido que habéis escuchado es de ese animalito. ¿Y ese animalito qué es? Una mula, creo. O mulo, sí, mulo porque tiene pitito, parece. Y es que, claro, ha intentado rebuznar. Pero como no es un burro, pues no sabe rebuznar. Pobrecito. Rebúznale, a ver si te contesta. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues no sé, tú te has criado en el campo, rebúznale. Lo has mejorado. No nos hace ni caso. Claro. Estamos cogiendo todo lo necesario. Cariño, esto no es mudengue, estos tornillos. ¿No habría que coger unos más tochibilis? No creo, porque tú piensas que vamos a meter... Necesitamos que sean largos. Y vas a meter 2 por cada tabla. La tabla llega hasta aquí. Se va a meter todo esto. Son 2 centímetros lo que va a entrar. Es que si no, nos sale la compostera un poco carita. Con tornillos de los tochos. Me parece correcto. Y luego también, cuanto menos agujereemos las estacas, mejor. Aquí esto pide ya unas escaleras, ¿eh? Yes. Unas escaleras. Y aquí tenéis los arbolitos. Roble de ahí abajo. Encina, ¿qué más? Que nos dio un hombrecillo. Aquí Seguimos. tenemos un castaño que sobrevive a duras penas, el pobre. Luego, acebo, calcinado. Calcinado por aquellas temperaturas que tuvimos que arrasaron con todo. Joder, parece que los hemos metido en el horno, tú. Esto es un nogal. Esto es otro nogal. ¿Que aguantan? Esto es un fresno que también rescatamos de algún lado. Y está así de hermoso porque estaba en mi huerta. Y eso es una barbacoa muy pocha. Y esos son unos cajones que hace con ellos algo y deja de tenerlos ahí. La idea es hacer la compostera aquí. Si la hacemos muy aquí, no nos va a estorbar para subir por aquí con cosas y así. ¿No habría que hacerla un poco más donde están los palés? Y hay que mover todo otra vez, Dios. Se puede coger los árboles, esos en concreto los últimos, traerlos más hacia acá. La barbacoa, no lo sé, la verdad. Echarla para allá. Pidiendo clemencia, ¿eh? En esta zona que va a haber que quitar todo esto de aquí, pues casi justo que es el tamaño de la compostera, desde las tejas hasta los cajones. ¿No te parece? ¡Federico! ¡Ya! A comer otra cosa por ahí. ¿Habéis visto qué bonito está esto? Después de haberlo desbrozado, qué verde, tan verde en comparación con el resto del prado, que es el que comen las vacas. Que dan ganas de tirarse a echar la siesta. Es lo que hacían antiguamente. Segar y segar y segar y segar.
para forzar a los praus a echar más hierba. Incluso dicen aquí algunos que en verano algunas personas que no tenían muchos praus no sacaban a las vacas de las cuadras, las dejaban en las cuadras y lo que hacían era segar y llevarles la hierba. Más trabajo, pero hacían de esa manera que el prau no se castigara tanto, porque las vacas pesan mucho y en praus así con tanta cuesta le hacen mucho daño. Hay ciertas zonas donde se hacen agujeros y luego no sale bien la hierba ahí. Y sin embargo, en base a segar y segar y segar, sacaban mucho más rendimiento de la tierra y luego abonaban esos praus a mano. Es decir, cogían las cajoneras, se las ponían a los burros o mulas o lo que fuere, echaban el estiércol, ahí veis el estiércol. Mirad. Es que, claro, estoy muy incómoda. La princesa guisante está incómoda. Haz el favor de comprarte unos calcetines. Todavía hay calcetín aquí. Mirad las cajoneras. Esto era una puerta que lleva este sistema, que es maravilloso. Entonces lo llevaban cerrado con el estiércol y... Cuando llegaban al prau, abrían, tracatá, se caía y caía el estiércol de la cuadra. A ver, esto dado la vuelta, ¿sabes? Esto como pirando para el suelo. Y era así como abonaban los praus y tenían a las vacas guardadas. En vez de tenerlas pisando, porque estos praus, estos terrenos tan en cuesta no son para vacas. Pesan demasiado, los destrozan. Me encargo de mover esto mientras tú vas planeando cómo vamos a hacer o vas subiendo las estacas. Hay que medir las tablas. Sí. Sí, por ejemplo, hacia allá. Vale. Esas tablas, lo que alguna va. Llegó el momento de ponerse manos a la obra. Ya habéis visto que después de darle varias vueltas decidimos que el mejor sitio es justo donde teníamos los palés. Parece un coñazo tener que estar moviendo todo el rato, pero tener en cuenta que es una zona en la que continuamente vamos a estar haciendo cambios y no descarto que en algún momento toque volver a mover todo otra vez. Por lo pronto la compostera va a estar ahí un tiempecito largo. Esas estacas son de las que nos sobraron cuando cerramos el prau. Y están un poco pochas porque tenían como bichitos, ¿no? ¿Os acordáis de Carcomina? La que vino a comerse las vigas. Ahí sigue. Lo que está haciendo Erika ahora es marcar con unos palos dónde va a ir definitivamente la estaca. Y cuando llega el momento de clavar las estacas, ¿qué nos encontramos? Sí, señores, nos encontramos piedra. Y es que Erika es una auténtica zahorí de las piedras. Bueno, en este terreno tampoco es difícil. Está dando estacazos con la porra, pero fijaros, no entra prácticamente nada. Entonces estamos pensando que no va a ser la manera, que es mejor que hagamos los agujeros. Le echamos masa, ¿no? Le echamos un poco de hormigón. Claro que sí, porque si queremos conseguir que se sujete en base a entrar, pues hay que darle 1 hora a cada estaca para que entre suficiente y se mantenga. Tiene pinta de roca madre. Sí, por ahí se ve asomando. Buah, te va a pasar lo mismo casi en todos los agujeros. Sí. No hace falta hacer unos agujeros gigantescos. Con un poco que entre la estaca y el hormigón ya va a valer, porque al final la compostera no es una cosa que vaya a tener que soportar demasiado peso. Nos acabamos de dar cuenta de que no tenemos grava para el hormigón, así que voy a recoger unas piedritas que encuentre por ahí para que hagan la función de grava. ¡Obrera! ¡Masa! ¡Vamos! ¡Venga! No lo estáis viendo, pero no vean lo que le está costando subir por la cuesta. Mirad, por ahí le he subido, ¿cómo no me va a costar? No está en forma, pero... He hecho la masa de 6, yo creo que llegará. Y si no, pues me tocará hacer otra masa a todo correr. Al no tener grava, lo que intenté fue que la masa quedara más o menos gordita. Además utilicé la arena gris que teníamos antigua, que era como más gorda que la última que nos trajeron. Eso, sumado a las piedras, más o menos va a hacer la función de hormigón. ¿Os podéis creer, soñadores, que se ha jodido el metro este que nos costó, yo no sé si no fueron 10 pavos y no duró ni 2 años? ¿Tiene menos de 2 años? Yo creo que sí. Son de estos recios de 5 metros. Que dices, voy a gastarme dinero en un metro, que esto fue capricho mío, ¿te acuerdas? Sí. Que voy a gastar dinero en un metro porque siempre estamos comprando los más baratos para que dure más, no dura ni 2 años. De una rabia no recoge, tío. Y lo hemos tratado bien, que no se ha quedado la intemperie ni nada. Una vez más veis la importancia de reciclar todo. Todas esas piedras que parece que tenemos muchísimas que no las vamos a acabar nunca. Estáis viendo cómo las utilizamos para todo. Para la zanja, ahora en este caso que no tenemos grava, están siendo imprescindibles. Y luego este rematito que le está haciendo aquí Erika, pues ya son cosas, inventitos de la naturaleza. Es arcilla, la arcilla sujeta que te cagas. Entonces, para no tener que gastar tanta piedra y tanta masa, luego ya por encima del todo se le añade la arcilla, se pisa bien
Y esas estacas pa' siempre de los siempres. O por lo menos eso esperamos. Esta última que hemos colocado, esa de ahí, se había quedado muy para afuera. Entonces la hemos tenido que sacar y la ha metido a lo bruto, para adentro otra vez. El caso es que ha habido que sacar y volver a meter. Se ha quedado bastante firme, ahora la reforzamos y al final la masa también va a llegar justita, justita. Pues una vez más nos ha sobrado masa. Pero poquita. Ha sobrado poquita, no sé qué vamos a hacer con ella. ¿Alguna grieta del camino de repecho se puede echar? Sí, lo que estaba pensando era arreglarlo del agujero. Es que lo que viene siendo el enganche de la puerta principal, no sabemos qué ha pasado, se ha roto. Seguramente algún animal... Eso habría que hacerlo bien, ¿no? Porque se ha quedado ahí dentro metido. Ahora vamos a gastarla y ya está. Y a esperar, mientras nos tomamos un café, esperamos un poco a que se sequen para ya después poder atornillar las tablitas. Luego lo vamos a cortar, no os penséis que vamos a tener que echar la mierda desde esta altura. Nos vamos a subir por el talud y la vamos a lanzar. ¡Y! Con un trampolín. Hemos pensado unos 80-90 centímetros de altura. Y luego lo que se quede cortado, pues, o sea, la estaca que sobre, pues... Leña. Ya veremos si leña o qué, porque al final tiene bichos y... 80 igual, una cosa así, 80, 90 me parece mucho. 90 a lo mejor es demasiado. Y tampoco nos hace falta tanto, somos dos. Aunque comemos mucho, ¿eh? Y comer mucho genera mucho residuo de preparar la comida y luego también lo que entra sale, como las gallinas. Muy buenos días. Nos vamos a por una cosa muy chula que nos va a dejar un colega, porque lo siguiente que tenemos en mente va a ser algo que os va a encantar. Os va a gustar. Os va a gustar mucho. Siguiente proyecto. Y es algo que teníamos muchísimas ganas de hacer, además. No digo más, ya lo veréis. ¡Hala, nos vamos! Con toda la línea de la columna Ahí blanca, está. súper guapa. Oye, Yo quiero una vaca, amor. ¿quieres una vaca? Sí, que haga mu. A tu cumpleaños. Pues es dentro de nada, ¿me la vas a comprar? Pues entonces no sé si me da Valen tiempo. 2.000 euros o así, ¿Y si te robo esa? Se van a dar cuenta. Muevo el pastor y le dejo que entre y ya es tuya. Pues aquí tenéis. Ya podéis ir ahí lucubrando para qué narices queremos esto. Ha llegado el momento de desmontar todo este enredo y pasar a otra cosa mariposa. Que no sea la mariposa blanca de la oruga, por favor. De aquí no vamos a sacar nada. Lo que queda le entró el mildiu, o sea que no nos lo vamos a comer. Las vainas ya no son vainas, ahora ya son desechos orgánicos esperando caer en la compostera. Por lo tanto, esta malla lo único que está haciendo ya es estorbar. Lo voy a desmontar y el año que viene será otra historia. Pero esto no quiere decir que Ana, la hortelana, vaya a dejar de lado sus tareas hortelanenses. Porque voy a poner semilleros de acelga. A ver si conseguimos comer acelgas. Es que esto en invierno, con toda la calabaza que vamos a tener, nos encanta eso de unas acelguitas con calabaza, un poquito de patata, un poquito de ajo. Muy rico todo. Voy a ponerlo en semilleros. Como la temperatura ya no es tan alta, le pondré el semillero y dentro de esa especie de invernadero cutre que hice con garrafas, ¿os acordáis, no? Pues lo voy a poner ahí dentro de la caravana, porque la semana que viene bueno. Entonces le pegará el sol, la caravana cogerá calor y yo creo que las semillas tirarán. Y una vez que cojan un poco de fuste, pues a la huerta con las coles. Este invento estuvo muy bien para proteger mis plantitas de las destructoras de mundos, pero el año que viene espero poder tener un espacio mejor adaptado. Y en cuanto al chiringuito que les monté a las vainas y a los tomates para que subieran por ahí por los hilos, pues aunque también era muy buena idea, pero ya me ha dicho más de uno, y más viviendo donde vivimos, que por favor use varas de avellano para el año que viene. Así que, queridos, para la huerta del 2026 habrá novedades técnicas en las maneras. Estáis viendo aún tomates rojitos, pero como ya he explicado, le había entrado el hongo y a mí ya me daba como cosa el quitarlos y comérnoslos. Una pena, pero también bastante contenta porque para el caso que le he hecho ha dado, se podría decir, que bastante fruto. Pues así acaba la aventura de los tomates, por lo menos por este año. ¿Qué hace mi amorcito? Cotillear esas voces. ¿Quiénes sois? No os conocemos. Les voy a echar salchichas para que se vayan. Gente, cariño, que estará de paseo disfrutando de la naturaleza. Bueno, pues Ana va a prepararles unas chuches para los perritos y yo me voy a clavar tablas. Como para los perros. Está mi gata, mírala. ¡Ay, mi! Así no me Le ha dado gusta, a mí dolor. trocéamelo. ¡Bruja!
Ayer al final no pudimos cortar las tablas porque nos tuvimos que ir, pero lo voy a hacer ahora. ¿Me vas a dar, mami? ¿Me vas a dar? ¡Qué rico! Por Dios. No me digáis que no parece un murciélago. Y este metro está esperando que yo me ponga a desmontarlo. ¿Qué te ocurre? Muestra tus quejas al mundo. Pues que a mí me da muchísima rabia porque es una cosa que hay que tirar a la basura porque no consigo montar, porque como no tengo máquinas, pues no consigo montar. Pero si la realidad es que para poder tener un metro hace falta gastarse 30 euros, pues nos gastamos 30 euros, pero yo quiero un metro para siempre, no un metro que dure 2 años para que tenga que comprar. ¿Y esto ahora qué? A la basura, residuos, recíclalo y entonces no pasa nada. Ya, claro. No, reciclando no pasa nada. Como que no hay que el camión llevarlo allí, ponerse a reciclar, que eso, todo eso no genera impacto. Con el reciclaje está todo solucionado, lo han ¿no? solucionado todo. Es mejor eso que te duren las cosas 30 años como antes. Vale, pues nada, pues lo tiramos. Y nos vamos a poner con la compostera. Oye, me acabo de dar cuenta de que hay un sauce. ¿Esto es un sauce? Sí. Ay, mamá. Es un sauce, bebé. Habrá que rescatarle. Sí, bueno, rescatarle, él está muy feliz, pero ¡Hola! Sí. Habrá que pasar a una macetita porque yo diría que se lo está comiendo algún bicho. Lo pasamos a una macetita y ya tenemos otro árbol más. Ya estamos aquí preparadas. Creo que está comprobando los niveles la señora ingeniera. No necesita tanta precisión, pero pues este es el problema. Ama Jesús. No pasa nada. A ver, tiene una solución muy rápida y muy fácil y muy sencilla. Cortar la tabla por la mitad, al final da igual, ¿no? La otra opción es clavarlo por detrás, pero también nos pasará lo mismo, pero por detrás. Es que como no nos gusta echar cuerdas, porque cuesta un poco más de trabajo, pues luego pasa esto. ¿Y en este lado? A ver, comprueba el otro lado. Aquí va mejor, pero tampoco te creas. Vale. Manola y Gotilia. Voy a por la motosierra. Sí, vete por la motosierra. Sí, cariño. no te preocupes. Estaba diciéndole a Ana que lo suyo hubiera sido haber cortado la estaca primero y luego terminar de rematar esto, para que la estaca quede en menor altura, pero no tiene mucho sentido. ¿Qué más da que quede un poco más alto? No pasa nada. Es una chorrada, ¿verdad? No pasa nada que quede un poco más alto. Es solo mi cerebro extraño, ¿no? Y luego también le estaba diciendo a Ana como que queden 2 tablas así, fijas, y luego la tapa sea más pequeña, no sea todo desde aquí hasta aquí una tapa gigantesca. Que llegue igual hasta aquí, que la tapa sea pues una cosa un poco más pequeña. Para que Y sea no- más movible, ¿no? Eso es, más cómoda. Y no ibas a hacer una compostera más pequeña para que la tapa sea más pequeña. No tiene mucho sentido No. eso, ¿no? Vamos a poner estas de este lado. Sí, vamos a ¿Parece? este lado. En esta ocasión estáis viendo que la madera no la estamos tratando. Sabéis que normalmente siempre que hacemos algo en el exterior le damos con aceite de motor, como por ejemplo las estacas, o en el caso de la caseta y la mesa las hemos pintado. Pero aquí, como es la compostera, pues evidentemente no queremos echarle absolutamente nada. Es cierto que va a durar un poco menos, pero aún así son maderas que creemos que van a aguantar bastante bien el exterior y, como os digo, cuanto más naturales vayan, mejor, porque van a estar en contacto directo con lo que más adelante va a ser el abono de la huerta. Por lo tanto, va directo luego a nuestra comida. De ahí el hecho de que lo hayamos dejado así, que es la idea también de que las tablas estén clavadas por dentro de las estacas, para evitar, en la medida que se pueda, que la estaca toque directamente el compost, porque estas estacas sí que están tratadas con aceite de motor. Aquí tiene todo su lógica, queridos soñadores. Parece que no, pero le damos al coco, ¿eh? Al coco le damos. Dos cuestiones en la tarde de Brico. Primero, hay que hacer la separación del centro. Y la separación del centro, pues hay que cortar a medida. Aquí sí que hay que cortar más a medida. Y luego también los tornillos, pues habrá que meterlos así un poco en diagonal, porque no vamos a gastar tornillacos grandísimos desde aquí, de 8 centímetros, para que lleguen a la tabla. ¿Qué estás pensando? Estaba pensando en estas tablas para la separación del centro, pero da igual. Igual mejor. Son las que más se van a pudrir, ¿eh? La tabla de en medio. Por eso. Porque va a tener contacto con putrefacción por un lado y putrefacción por el otro. Las que más se van a pochar son las de en medio. ¿Usamos esas, las de los palés? Además, con las que hay aquí, yo creo que da para hacerlo del medio. Y luego hay otra cuestión. Aquí hemos pensado hacerle unas pequeñas compuertas abajo para poder sacar la caca que ya está más compostada, porque tú vas echando caca arriba y la de abajo es más vieja. Y lo suyo hubiera sido haberle hecho la puerta primero. Ahora le metes unos tajos con la motosierra, venga.
Y luego pues se le pone la puerta así. No es tan fácil, ¿eh? Claro que no. El tajo con la motosierra, ¿sabes? Pero bueno, pues no pasa nada, que algo haremos, sí. Bueno, soñadores, hemos hecho una parada estratégica para rellenar el buche, que eso es siempre importante, y ahora ya estamos en marcha otra vez. Quedan muy poquitas tablas que cortar, es que están los perros súper contentos porque han estado comiendo chuches y están contentos. Sí, tú también, ¿eh? Tú también. Bueno, lo dicho, nos queda muy poquito, un par de tablitas por ahí, este lado, cortar las estacas y ya las tapas. Las tapas seguramente lo haga mañana Ana. De momento vamos a hacer solamente los cierres. Hala, y tú marcha con la mami, venga. Tío mimao. Cosas del directo, hermosos. A ver ahora qué hacemos. Pues mañana no lo ibas a cortar, ¿has dicho? ¿No hay más brocas? Sí, hay más brocas. Ahí se quedó la broca para compostarse. ¡Arras! Ven, gallinita, ven, ven. Pita, pita, pita. Qué guapa es. Ojalá se dejara tocar, ¿verdad? No se deja tocar, cariño. Cuando esté durmiendo la coges y la chuchas, como Antonio. Ayer hicimos eso, la chuchamos de noche. A medida que vamos avanzando con la compostera nos damos cuenta de que nos van a faltar tablas. Tenemos unas tablas muy parecidas en el altillo, que son de las que usamos cuando hicimos el encofrado. Y serán las que rematen la compostera, porque la parte de arriba va a ser mitad tapa, mitad fijo. Para la parte de la tapa no hay problema, porque más adelante veréis lo que hemos pensado utilizar. Pero la parte que va fija nos gustaría que fuera del mismo tipo que el resto de la compostera. A ver qué le pasa, mi amorcito. Está renegando. Viene renegando. ¿Qué le pasa, mi amorcito? Joder, que me ha costado sacarlas y encima es que mira, qué tochas. Da un ¿Por qué poco te ha de costado, pena. ¿por qué te ha costado sacarlas? Porque el altillo está como está. Son un poco más gordas que las que hemos estado usando, pero bueno, no pasa nada, tampoco hay que ir ahí al milímetro. Y el hecho de que vaya esta parte fija es simplemente porque pensamos que la tapa tampoco hace falta que sea entera. Primero, por peso, por comodidad y aparte es innecesario, porque el hueco que queda nos va a dar de sobra para poder tirar los desechos con comodidad. Pepe, esta es tu casa, a partir de ahora. ¿Y por dónde entro? Ah, sí, ven. No le metas. Sí. Venga, se No acabó le el metas, perro. cariño, no le Toma por metas. saco el perro. Pues no le metas aunque sea en el agujero pequeño. Si vas a hacerle una tostada, métele en el agujero grande. Menos mal que se deja hacer de todo. A ver, ahora Pepito va a vivir en el composterito. ¡Hala! No le gusta, no quiere. Estás mimao. ¡Mimao! Te voy a vender. En Vaca Pop. Me iba a complicar yo un poco la existencia para hacer una tapa, pero mi amorcito ha pensado que la ducha de las gallinas no va a aguantar los vientos del norte. Es decir, eso se va a ir a tomar por fly en cuando venga un fly. Así que lo vamos a desmontar y voy a usar las dos chapas que están puestas, una para cada lado. Aquí va a ir perfecta y ahí habrá que cortarla. Pero lo vamos a sí, hacer... porque era de 50 centímetros de ancho. Y Sí, justo aquí va a hay ir, 50 aquí va a ir centímetros. justa. Pero no lo vamos a hacer hoy, porque Ana se va a beber una cerveza. Escucha, y luego, Cuando te vayas, ¿podríamos poner tela asfáltica y césped artificial aquí? Mimetizado con el ambiente. Sí, y ahí sí que te podrás poner encima de la compostera. Y un Con los nogal. olores compostados. Otra cosa que vamos a explicar, esta que es un pelín más pequeña, va a ser la de nuestros desechos. Y esta va a ser la de los desechos de las verduras, que también son nuestros desechos, en verdad. Nos falta otra cosa, aparte de lo de las tapas y lo del césped artificial, que es una idea genialísima. Hay que hacerle unas puertitas aquí. Te le haces una puerta, vienes, lo abres, sacas la caca compostada a la huerta, crecen las cebollas, vuelves a cerrar. Y así sería Y así sería. el proceso. Y cuando haya frutales, abres aquí, se lo echas a las manzanas y luego repartes manzanas por todo el pueblo. Cuando haya frutales. A las soñadores. Que mañana seguimos. ¡Adiós! ¡Hasta mañana! That's the way it goes. Life will teach you what you need to know. Ooh, like a river flows, life will take you where you need
you're going. Ooh, that's the way it goes. Life will teach you what you need to know. And ooh, like a river flows, life will take you where you need to go. Pues aquí tenemos la famosa ducha de las gallinas. Hay que decir también que esta ducha, la idea no era solo que pudieran ahí expurgarse con la ceniza y la tierra de diatomeas. Era por el tema sombra, porque sabéis que no tenemos demasiada sombra. Este verano ha hecho un verano espectacular, con días de mucho calor, y esto era con doble intención, también que se pudieran refugiar. Como llega el invierno y esto ya no hace falta y se podrán duchar donde les dé la gana, pues lo vamos a desmontar. Ha llegado el momento. Wow. El remate final. Para poder hacer las superpuertas. I know man passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can't find myself. Oh, I feel so alive. As I reach out to the sky. I found my way. A ver, ¿dónde vas? Compóstame. Te voy a compostar. Ahora te echo. Le estaba diciendo a Ana que menos mal que hemos hecho la compostera no muy alta. Porque Ana decía, pues de 1 metro y pico. No, pero hubiera sido más incómodo. muy incómodo, sí. Y aquí pues va a ser justo a la altura para levantar, echar los cubos sin tener que levantarlos en demasiada altura. Aquí están los huecos de lo que vamos a hacer, y lo que va a hacer ahora Erika es unir esto porque se ha quedado bailongo. No sé si unir o no unirlas a este listón, igual sí. Sí, mejor. Y luego ya formulamos la tapa, a ver cómo podemos hacer. En un principio habíamos pensado ponerle un listón en lo que es la parte de abajo para unir estos dos tablones que se han quedado bailongos con los de al lado. Pero luego nos dimos cuenta de que al final ese tablón podía estorbarnos cuando llegue el momento de sacar el compost. Por eso le estamos haciendo esta ñapa, que será una ñapa, pero al final quedó muy firme y muy bien, que es en verdad lo que nos interesa. Que no se mueva para que luego la trampilla pues suba y baje sin ningún problema. Hemos hecho un descansito, Erika marcha a hacer unas cosas y yo me voy a encargar de terminar lo que nos queda, que es ya nada. Nos faltan las tapas y las puertitas de abajo. Voy a darme prisa en explicarlo porque hay una concentración de coches clásicos. Ahí viene otro. Y es muy difícil terminar una frase. Aunque la madera que vamos a usar para las tapas y para las compuertas es hidrófuga, hemos pensado que le vamos a poner tela asfáltica. ¿Por qué? Porque una cosa es que se cuele un poquito de agua y otra muy distinta que entre agua a raudales. Ya sabéis cómo llueve aquí y tampoco queremos que se empape. Además le hemos hecho una pequeña caída para que el agua resbale para abajo. Entonces con la tela asfáltica pues solucionamos ese asunto y luego con el césped artificial pues lo ponemos más bonito. Y las compuertas no les vamos a hacer nada. La madera aguantará lo que aguante, que será bastante. Y me voy a poner en marcha ya, no voy a enrollarme mucho más porque vendrá otra tanda de 10 coches y tendré que volver a cortar el audio por 10ª vez. Y llega la parte de la tapa. Aquí en un principio pienso hacer lo que es una pieza entera que cubra la parte fija y la parte de la tapa, pero luego me doy cuenta de que la tela asfáltica al final opone bastante resistencia y seguramente a la hora de abrir y cerrar la tapa me moleste. De hecho llego incluso a recortar el trozo donde va la bisagra. Habéis visto que le estoy recortando el cuadradito de la bisagra porque creo que así aún le opondrá menos resistencia. Sin embargo el césped, que es como una baba, es una cosa muy fina. Decido ponerlo de pieza entera, primero por estética y segundo porque creo que así también se va a proteger mejor justo donde se juntan la parte fija y la tapa. La verdad que el resultado ha sido muy bueno porque la tapa abre sin problemas y al ojo ha quedado un resultado muy fino. Como no tenemos tornillos suficientes de los que llevan gomita tipo chapa, como por ejemplo los que usó Erika cuando hizo el tejado de la caseta del generador, lo que hago es usar tornillos normales con arandelas.
no importa que entre un poquito de agua, ya contamos con ello. Lo importante es que no entre agua a raudales. Listo, las tapitas han quedado súper bien. Me queda unir las tablas de aquí dentro como hemos hecho esta mañana. El agujero que hemos abierto con la motosierra aquí en el frontal para hacer las compuertas, que vamos a usar estas maderas. Sabéis que se quedaban bailongos. Aquí se sujetó, pero en este lado no nos dio tiempo. Lo voy a hacer yo ahora y después de eso colocaré las compuertas y casi que ya tendríamos lista la compostera. Y aquí simplemente me rozaban un poco las dos tapas, tanto una como otra. Como vienen de unos tablones que son de machembrado, lo que he hecho ha sido con el formón, como veis ahí, quitarles esa parte. Y así lo voy ajustando, aunque luego más adelante también me tocará con la moladora darle un poquito a un pico que estaba ahí como rozando. Y lo suyo es no que quede mucha holgura, pero sí que quede ajustado para que suba y baje sin problemas. Y bisagras, puse solo una por tapa, porque no tenía más, así de claro, así que la puse bien en el centro y como es una tapa que no pesa demasiado, seguramente con una bisagra no haya problema. Ya están las compuertas listas, falta la parte más chula, que es inventito sana. Inventito sana, que voy a poner aquí un tope para que la compuerta no salga hacia afuera, se mantenga ahí. Y luego también le vamos a hacer algún invento para que se mantenga levantada cuando queramos pues, descargar todo el asunto. Como no tenemos pestillos, vamos a hacer algo a mano, a ver qué tengo por ahí. Sistemas infalibles, Ana. Suelto de aquí, bajo y trago aquí. Ahora voy a hacerle ahí, tiquití y tacatá. Le voy a dar un poco con la lijita aquí para que quede como un poco más curioso, pero bueno, más o menos ha quedado bastante bien. Y ahora le vamos a hacer lo mismo al otro. Pues ya está lista la compostera, ha quedado súper chula. Me falta un cierre, pero cierre sana tiene el cerebro un poquito agotado. No se me ocurre de ninguna manera, tipo, cojo este mendrugo de madera y hago aquí un invento y una chirindanga para que no se levante. A eso es a lo que me refiero. He probado varias cosas, han sido un auténtico fiasco. ¿Dónde vais, brujas? ¿Qué es lo que has hecho aquí? ¿Ya nos has hecho el gallinero nuevo? Me va a hacer un gallinero para mí sola, que para eso soy la más guapa. ¿Ese césped se puede cagar? ¿Ahí hay lombrices? No os acerquéis a mi compostera, ninguna de vosotras, sois unas brujas todas, marcha. Lo que sí voy a hacer es poner los arbolitos aquí pegados, aquí un poco contra la compostera, y traeré también la barbacoa que está descuajaringada entera para acá, para que esté un poquito más protegido del viento, y de paso, ya que estamos, esta zona la dejamos despejada. Te veo, sé que te has metido dentro. ¡Mentira! Pepe, ven, ven cariño. Ven, entra por aquí. Pepe, ven. Ven. Pepe, ven. ¡Ay, sí, Pellito! Confesar. Es para encerrar a los perros. Gorri, ven. Ven por aquí. A ver el choco, sí. ¡Qué bien! Entra. ¡Ay, qué gustito! Sí, corre. ¡Ay, sí, qué gustito! Vamos, entra. Eso es. ¡Ay, mi chico! ¡Se ha tumbado! ¡Se ha tumbado, Gorri! ¡Pepito! Ven, mi Pepe. ¡Ay! Una maravilla esto, ¿eh? Me parece súper potito, cariño. Qué bien lo has hecho. Ha quedado súper bien. Oh, la verdad que me gusta mucho. Estamos contentísimas, ¿verdad? Esperamos que os haya gustado este vídeo, que hayáis aprendido algo de lo que hay que hacer y de lo que no. Siempre más de lo que no que de lo que sí. Y con el tiempo pues ya iréis viendo el progreso de su llenado y su compostado y luego cómo lo usamos. Creemos que hemos hecho bien de hacer la compostera aquí, porque así luego el género va de aquí directamente para abajo, para la huerta.
A mí me gusta mucho cómo ha quedado, estoy muy contenta. Pues es que en verdad aquí puedes venir también a estar un poco encima cuando haga bueno. Croquetitas del amor. ¿No te parece? Sí, mira dónde estoy, subida. Somos unas genias. ¿Está feo que diga yo eso? Somos unas genias. Y vosotros también. Vale. Es que claro, Gorri es muy brutote y termina haciéndole daño a Pepe. Y Pepe es un sensiblón y le protesta. Y terminan peleándose. Antes se han peleado. Si esto que hemos hecho aquí os parece chulo, que sepáis Que hay lo un que proyecto viene ahora. Chulo. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer no está relacionado. Pero lo siguiente de lo siguiente es una cosa muy bonita que no puedes decir. A ver, ¿cómo era? Grítalo otra vez. ¡Bravo! Bueno, soñadores, nos vemos el próximo día. Aquí, En Éramos una vez.